Muy bienvenidos a Vortix. Hoy día tenemos una pregunta que es un poco inquietante. Aquí queremos poner la discusión a ver qué va a salir de esta conversación. ¿Por qué estudias mucho y sigues sacando el mismo puntaje? Esa es como la pregunta del millón. Estudiáis un montón y el puntaje no te está subiendo, en verdad, está ahí para el gato. Y el desglose de esto, así para partir la discusión, Rafa, es por qué algunos estudiantes estudian muchísimo pero su puntaje prácticamente no cambia. Estudio y no cambio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eh, Ahí creo que son opiniones nuestras, pero yo creo que es que no estáis entendiendo realmente lo que es la matemática. ¿Cachai? Estáis entendiendo cómo resolver un ejercicio, porque la PAES también tiene muchos ejercicios que son como un poco más prácticos, pero no estáis entendiendo realmente de fondo qué es lo que hay. Como que tenéis que ir Claro, más como que uno allá está más a estudiar. mecánico. Sí, sí. Aprendí a resolver, no tengo idea. Vámonos a los ejercicios simples, así como una suma de fracciones, ¿cachai? Pero no estáis entendiendo como que hay detrás. Un poco, yo creo que es un Ya, poco eso. pero al final siempre tenemos que el profesor de matemática nos dice tenemos que hacer no sé cuántos ejercicios y resolver las fracciones y tenemos el método y listo. No es más difícil que eso para subir el puntaje. O tú decís que es un poco más. Obvio que hay un poco más, ¿cachai? Porque además tenéis 30 cabros en una sala, unos entienden más rápido, otros más lento, el profesor se queda con los más rápidos, ¿no? A los más lentos les da lo mismo, y de repente el que no entendió la primera, necesitáis darle una vuelta y explicárselo desde un ángulo distinto, ¿cachai? Ahí Entonces también, creo, con eso que decís de la explicación, me gusta algo que lo dicen todos los estudiosos de educación, que dicen, si es que tú eres capaz de explicarle a otra persona algo, en verdad lo estás entendiendo. Si es que no eres capaz de explicarlo, no tenéis la menor idea y por más que hagáis ejercicio y por más que estéis practicando, no entiendes lo que estáis haciendo, simplemente estáis repitiendo, estáis escupiendo, estáis vomitando el contenido y listo, no hay un aprendizaje, no entiendes lo que estás haciendo. Me acuerdo que un alumno mío me dijo, profesor, entiendo todo, estoy leyendo, estoy haciendo todas las cuestiones, pero me va mal. Y literalmente lo que yo le dije fue, bueno, ahora explícale a tus compañeros. Y le empezó a explicar a los compañeros y ahí empezó a subir, pero notablemente las notas al tiro, solamente por la explicación a los compañeros, por nada más que eso. sí, pues, o sea, de todas maneras, no sé, siento, yo tengo una hija chica que está en cuarto básico y me pasa eso, que de repente me pide explicación de matemática, que a mí me encanta, eh, y de repente no logra entenderlo y yo tengo que buscarle como una forma distinta de hacerlo, ¿cachai? Y es heavy esa impresión que me llevo yo de, oye, se lo explicaste de la forma que tú consideráis más fácil y no lo entendió, te vais por otro lado tratando como de buscarle una forma distinta y ella lo ve y hace clic. Y ahí Siento que también, si es que los que nos están viendo, que claramente van a dar la PAES, ¿qué les recomendaría y para que puedan estar como despertando ver las cosas de forma distinta, de buscar una explicación diferente? ¿Qué consejo les daríais para que puedan aplicar esto? Porque al final tú lo estás haciendo con tu hija y parece que está funcionando. claro, pero estoy pensando, un profesor particular de matemática que te No, explica a no, pero ti, pensemos pero, en ¿cachai? el... No, pues por eso, es que es como súper eh, simple, pero súper caro al mismo tiempo, de, oye, que usted es No, un no, pero profesor de más matemática, simple. no todo el mundo lo Tenemos puede a un, hacer, pues. tenemos a un joven espectacular acá que nos está viendo de cuarto medio, que está diciendo como chucha, le aplico lo que están diciendo estos dos locos. No sé. ¿Qué se te ocurre a ti? A ver, a mí. Lo que yo haría primero es tratar de relacionar absolutamente todas las cosas que no entiendo con lo que me gusta. Eh, a ver, te hago una relación difícil, o sea, difícil, ultra mega rebuscada. Me gusta Dragon Ball Z. ¿Cachate la cuestión? Bueno, no sé si ahora a los Ya, jóvenes les gusta como Dragon Ball Z. Ya, pero empecemos a pensar en las esferas del dragón como fracciones. Y empezamos a hablar, es que llevan 3 de 7.
3 séptimos, listo. Y 3 de 7 es mayor o menor a 5 séptimos. Y ahí empezamos a relacionar y a buscar explicaciones. Literalmente estoy mezclando Dragon Ball Z con fracciones. O sea, no creo que sea muy popular mi consejo, pero al final es mezclar las cosas que a mí me gustan con la materia que estoy viendo, con las cosas que estoy haciendo. Y en verdad como que uno le empieza a tomar más cariño, o quizás no más cariño, pero uno empieza a meterse en la materia al relacionarla con el mundo real. Como que se ve mucho más fácil todas las cosas. Si nos quedamos como en la teoría abstracta de números, como que hasta ahí llegué y ya me perdí, ya estoy pensando en el capítulo de Dragon Ball Z, no estoy pensando en la clase de matemática, ¿cachai? Claro, a muchos niños les va a pasar eso, que se van a ir a Dragon Ball Z y... No, pero tenéis razón ahí, porque por ejemplo, para el Mundial Mm, todos los cabros se sabían anda, todas las banderas del mundo. Anda a mandarlos durante el año a que se aprendan las banderas del mundo, no se van a aprender ni una. Pero como era el jamás. Mundial, se las aprendieron todas. Ahí es buena idea. O, Sí, o, por ejemplo, las estadísticas de los jugadores. Relacionamos esa cuestión con la parte de estadística y de gráfico al tiro. Me claro, cuesta o qué explicar los significa? gráficos. ¿Qué significa? ¿Qué ¿Qué, significa sin- ese porcentaje, ¿cachai? Claro. ¿Qué significa ese porcentaje o cómo mostramos de forma gráfica los goles y los máximos goleadores? ¿O cómo mostramos con un gráfico de línea las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas? ¿Cómo Mm. ir haciendo esas relaciones que al principio va a ser súper difícil encontrar relaciones porque claramente uno no está acostumbrado? Pero cuando ya te agarráis ritmo, empezáis a ver las relaciones en absolutamente todo lo que estáis haciendo y te sale más natural, te sale más fácil. Y llegáis después a Mm. ver el problema de la PAES y el problema de la paz es esa cuestión, ya he visto 500 ejemplos con el Mundial, con Dragon Ball Z, con la micro que no pasó, con la panadería de la esquina, con lo que sea. Sí. Ya, pues y Y ahí entonces volviendo a tu pregunta del principio, sí, pues, porque la pregunta ¿cómo, del principio es, cómo lo así? Entonces, tenemos algunas personas que estudian, y literalmente no les sirve de nada estudiar y seguir estudiando porque no suben el puntaje y, y, y no pueden mejorar la nota, que claramente afectan, y el puntaje de la PAES. Ahí, y yo ya, creo pues, que es pero espérate, claramente pues, es que que... estás como simplificando este problema que tiene la persona. ¿Por qué? Eh, eh, no sé, pues decir, búscate un tema que te entretenga, búscate un Dragon Ball Z, eh, pero siento que no es tan así, ¿cachai? Yo, de todos los ejercicios que hemos revisado para preparar, no hay ningún tema tan interesante dentro de los ejercicios, ¿cachai? Ah, como Como Dragon Ball que, Z. como Dragon Ball Z, ¿cachai? O el Mundial. Yo he visto poquitos ejercicios del Mundial, como que me encantaría ver muchos más. ¿Cachai? Le Sí, falta. le fa... chuta, pero es que ahí ya nos vamos a tirar contra los que hacen la PAES y después no nos podemos ir para allá, nos van a retar, sino. Pero, Ya, cambiemos de tema. oye, no, pero sería... Ah, bueno, aquí pueden haber derechos de autor y todas esas cosas, pero imagínate un ejercicio de Dragon Ball Z. Sería notable, Estaría, sería espectacular. Y te estaría apuesto bueno, que lo ¿cachai? resolverían mucho mejor que si fuera un ejercicio de Juanito va al mercado a comprar pan. De todas O, maneras, pues. o quizás no Dragon Ball Z. Pensemos, ¿qué ven los jóvenes actualmente? No tengo la menor idea de qué ven los jóvenes actualmente, pero al menos el Mundial lo deben haber visto varios. Nosotros Y somos muy claro, viejos para eso. claro, no, pero Dragon Ball, por lo menos en mis clases en la universidad, Sí, ya. todavía lo ven y lo conocen y entienden más o menos, al menos de nombre, no tengo idea si es que vieron o no Dragon Ball, pero Y les de habláis de Dragon nombre, Ball Z? sí, sí, pero obvio, porque hay una clase Te que yo pone hago, atención. sí, me pone atención, hay una clase que yo hago que es de las primeras clases que les digo, ¿qué quieren hacer? ¿Qué objetivo tienen? Y claro, todos salen con el típico objetivo de quiero aprender mucho, quiero pasar el ramo, quiero salir de la universidad. Yo les digo, ya, son todos unos mentirosos, no están ni ahí con eso, lo estaban diciendo porque sí. Les digo algo de verdad. Y el ejemplo que pongo es un objetivo como quiero ver Dragon Ball Z este semestre.
Y listo, y digan algo de verdad. Y ahí como que se motivan un poquitito más y dicen, ya, yo quiero hacer más deporte, conocer a alguien, tener más amigos, como que va cambiando la mentalidad de qué se atreven a hablar y qué no. Entonces, lo ocupo de Dragon Ball Z de todas maneras. Es mi ejemplo a seguir. Y aquí, Mm. volviendo a la pregunta inicial, claro, tenemos alumnos que están estudiando perdiendo horas, porque aquí no están ganando horas, están perdiéndolas, literalmente. Si es que estudio y no subo el puntaje, estoy perdiendo horas y no tenemos esa razón de cómo estudiar bien. Ahí yo creo que hay como dos partes, de no, voy a simplificar esta cosa un montón, pero dos partes fuertes. Primero, hay que hacer la pega, pero hay que hacerla. Como que no estudiar media hora, sino que estudiar de verdad media hora, yo siendo consciente que estoy estudiando. Porque a veces pasa de que uno se pone a leer o te ponía a estudiar y está ahí en Narnia, en cualquier lugar, menos en el libro de matemática o haciendo el Ya, ejercicio. pero espérate, pues, ese estar consciente de lo que estoy estudiando, ¿qué es eso? Es, ¿Cachai? ¿Cómo podéis medir que estáis estudiando conscientemente? ¿Cachai? Estoy pensando, no tengo eh, idea, estáis estudiando números. O pongamos, eh, ¿cómo es se llama? que, geometría, o Probabilidad geometría. y estadística. Probabilidad y estadística, ¿cachai? Que de repente podría ser un poco más difícil crear los ejercicios, así como uno. Entonces, ¿cómo estudiar realmente eso? ¿Cachai? Como que necesito un libro, de repente eh, son un poco más aburridos los ejercicios en ese, por lo menos para mí, ¿cachai? ¿Cómo me mido bien en eso, en esa materia? No tengo Eh, idea. Ahí una vez, y yo lo hice, no lo hice mucho tiempo, porque era jodido. Cada vez que me empezaba a ir, ponía un cronómetro. Entonces el cronómetro era tiempo de estudio real. Y cuando empezaba a pensar en cualquier otra estupidez, le ponía pausa y como que me iba. Y claro, estadística, empezaba a pensar en el gol de Haaland en el Mundial. Y ya me fui, listo. Corto el cronómetro, descontaba el tiempo y decía, tengo que estudiar 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Al final terminé estudiando como 3 horas, pues porque claramente me iba a cualquier otro lado. Pero ese es un método notable de realmente castigarte por dejar de estudiar. Y así estudiar el tiempo que corresponde, ¿cachai? Porque no es Mm. lo mismo estudiar media hora de verdad a estar estudiando 5 minutos y 25 minutos estar pensando en el partido de fútbol, en la completada bailable, en el colegio, en el perro, en el gato, en cualquier otra ¿Y tontera. mejor estudiar solo o estudiar en grupo, acompañado? Uy, ahí yo creo que cada persona tiene que elegir eso. Yo creo que hay momentos y momentos. Hay momentos en que tenéis que estar tú solo contra el libro, bueno, con Vortex que tenemos ahí, tú solo haciendo el ensayo porque es tu ensayo y nadie más te puede estar ayudando, si no pierde toda la lógica de hacer el ensayo. Pero entonces ahí es 100% solo tú contra las preguntas. Pero también creo que ayuda un montón estar con más personas y tener a un amigo, a un vecino, a un primo, al que sea. Ojalá no tu mejor amigo con el que estés echando la talla todo el rato, sino que en verdad se junten a estudiar. Eso ayuda un montón. Entonces, como que no sé si hay una respuesta única. ¿Tú No, qué para nada. responderías? Sin copiarme la respuesta. No, yo estaba pensando que, a ver, no sé, claro, no sé si hay una respuesta correcta o no, pero sí es muy buena esa dinámica que se da del grupo de amigos que empiezan a competir, ¿cachai? Ah. A nosotros nos pasaba cuando yo di la PSU, yo soy muy antiguo, nosotros competíamos de quién iba a ser el mejor puntaje, ¿cachai? En los ensayos. Éramos los nerds de matemáticas y anda, el que se sacaba mejor puntaje como que le ganaba al resto. Entonces, esa dinámica es buena, ¿cachai? Obviamente, creo que el estudio es un poquito más solo, pero esa competencia que se da después,
me gusta, creo que los motiva, ¿cachai? Como, no Y tengo idea, cuando corría ahí los 800 metros, ¿cachai? Que quería ganarle al lado, si es que era un poquito más deportista. claro, y probablemente si es cuando corríais solo, no te esforzabais tanto que cuando No, ibais pues. con alguien al lado que te estaba haciendo la competencia. Sí, pues. Exactamente. Y la última pregunta. ¿Cómo podemos detectar que estamos estudiando mal? Porque al final, si es que estudio y no subo el puntaje, ¿cómo puedo empezar a detectar que, ¿sabéis qué? No estoy estudiando bien. Ahí estoy pensando ya en la PAES, en los cuatro ejes que tiene, como que diría, me estaría midiendo por eje, ¿cachai? Onda, en números, ver si estoy subiendo mis puntajes, como, Ah, a está ver, llegando la respuesta a Vortex. Claro, es que en Vortex tenemos que la medición es ahí- por eje y vamos viendo en qué unidad vais fallando y la idea es darte más ayuda o más estudio en esa área que estáis fallando. poco así lo pienso, ¿cachai? Que, que claro, es nuestra solución, quizás viene recomendado desde muy cerca, pero creo que es súper útil. ¿Cachai? Que volviendo a números, diciendo, onda, oye, ¿sabéis que no estáis sumando bien fracciones? ¿Cachai? Entonces te metí a las clases de fracciones, veis cómo se hace, veis otras formas, ¿cachai? Lo miráis desde distintos ángulos, cómo se está haciendo, con ejemplos de las bolas de Dragon Ball Z, o los goles del Mundial, o las tortas que le gusta al señor Denre, y, y veis cuál es tu flaqueza, por así decirlo, y te ponía a reforzar ese tema, ¿cachai? Eh, Tenéis hartas clases para reforzar. Sí, pues. ¿Tú Ahí, qué opináis ahí de cómo medir si lo estáis diciendo bien o lo estáis diciendo mal? No me copié, eh, ¿eh? Lo mismo que tú. no, es que, bueno, la forma más fácil es ver las preguntas buenas y malas que estoy teniendo. Ahí al tiro, ahí lo vemos Claro. inmediatamente. Y ya, esto es demasiada publicidad de Vortix, perdón, no hablo más de Vortix, pero bueno. Pero ahí uno hace el ensayo y al tiro te muestra si es que estáis bien o no. Te dice la guía, tuviste tantas buenas, tantas malas y te muestra la solución y por qué te equivocaste. Pero ya, más allá de esa publicidad gratuita, deberíamos de cobrar a Vortix. Eh, ¿Cómo darme cuenta de que no estoy entendiendo o que sigo estudiando mal? Es cuando no soy capaz de explicarle a mi hermano chico, a mi primo chico, al vecino que es más chico que yo, la materia. Como que eso, pero a alguien menor que yo. Porque claro, es explicarle a un súper doctor en matemáticas va a entender lo que le estoy diciendo, aunque yo lo diga pésimo. Pero explicarle a un niño algo complicado de forma fácil, esa cuestión al tiro me dice, vais por buen camino, porque eres capaz de explicarlo lo complejo en simple. Entonces, si es que no eres capaz de explicarlo fácil, parece que algo te falta un poco, necesitáis eh, practicar un poco más, entender un poco más, relacionar la materia con lo que estáis viendo, y eso se logra literalmente con práctica, que hay que hacer la pega de estar estudiando y bla, 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 y también relacionándolo con el mundo que me rodea a mí, pues si es que no lo relaciono con lo que a mí me gusta, va a ser bien difícil o sea, va a funcionar claramente si le dedico el tiempo, pero es más difícil y pierdo más tiempo tratando de entenderlo. Pero un cabro que tiene buena memoria y se aprende la explicación de memoria y te Sí, la po, recita como un loro, te repite la explicación. pero es que el Y niño después le no lo va a cambiáis, entender. y después le No, cambiáis un po. par de letras y listo. Y él jura que. No, pues claro, le cambiáis un par de letras y el gallo no va a entender, no va a saber cómo explicártelo nuevamente, Sí, ¿cachai? po, es que por eso es que el niño lo entienda. Si es que el Mm. cabro chico es capaz de entenderte, a pesar de que tú memorizaste perfectamente toda la explicación, la definición, si es que tu primo chico no te entiende, no está fácil. Para nada, no está fácil. Por ejemplo, te voy a poner contra las cuerdas, pero al tiro. Eh, Tómate nomás. Eh,
te voy a poner contra las cuerdas. ¿Cómo explicaríais la parábola a un niño chico? Te maté, te maté, pero inmediatamente. Y me podéis dar Ah, unas explicaciones difíciles, ultra mega complicadas. Yo, para explicarle la parábola a un niño, ¿sabes qué? ¿Has visto alguna vez dibujos animados que un cañón dispara una bala y hace esto? Esa es la parábola. estaba ¿Listo? pensando un poco lo mismo de tirar una pelota. Una pelota, por Una, ejemplo. tiráis una pelota, estaba pensando en un lado de la parábola, ¿cachai? Cuando lo tiráis desde un edificio, como, Ah, perfecto, también. cómo se aleja al principio mucho más y después como que cae en línea recta, ¿cachai? Estoy pensando de nuevo, Exactamente, cómo explicarle a mi hija. exactamente. En cuarto básico algo me va a entender. Sí, de todas maneras, y va a ser mucho mejor Mm, que la definición. La parábola es la unión de todos los puntos, bla, bla, bla. ¿Cachai? Que eso no lo va a entender un niño. Ya, oye, dale. eso sería por hoy. Que estén muy, Ya, muy bien. Y ya nos vamos a estar viendo en el próximo video. Comenten abajo si es que tienen preguntas para que nosotros les podamos responder. ya. Que esté muy bien. Nos Ya, chao. vemos. Chau.